Advertencia: este video puede contener imágenes, sonidos, entre otras cosas que podrían herir la sensibilidad de algunas personas. Este material está hecho solo con fines informativos y/o entretenimiento. Se recomienda discreción. La necrofilia se define como tener sentimientos, excitación o actividades sexuales que incluyen cadáveres. Es considerado uno de los tabúes más grandes del mundo. Algunos individuos en esta lista no son culpables de asesinato, pero sin duda sí lo son de comportamientos perturbadores y otros delitos. Sin mucho más que añadir, en esta ocasión les traigo 10 casos perturbadores de necrofilia. Número 10. Kaoru Kobayashi. El 17 de noviembre de 2004, Kaoru Kobayashi, un repartidor de periódicos de mediana edad, secuestró a una niña de 7 años de edad de nombre Kaede Ariyama y la llevó de vuelta a su casa en Sango. Una vez allí, agredió sexualmente a la niña antes de ahogarla en su bañera. Kobayashi entonces mutiló el cadáver de la niña, tomó fotografías de su cuerpo con su propio celular y arrojó sus restos en una alcantarilla. Kobayashi envió por correo electrónico las imágenes del cadáver de Kaede a la madre y hermana menor de la niña. Cuando la policía comenzó a investigar los registros de teléfonos celulares, los investigadores siguieron un número que los llevó hasta el domicilio de Kobayashi, donde se encuentra un teléfono celular que contenía unas imágenes muy gráficas del asesinato de Ariyama. El 19 de enero de 2005, Kobayashi fue procesado por secuestro, debido a que tenía delitos sexuales anteriores referentes a niñas. Posteriormente fue condenado y ejecutado por su despreciable acto el 21 de febrero de 2013. Número 9. La civilización Moche. Desde el siglo I DC hasta el siglo VIII de nuestra era, la civilización Moche predominaba en la costa norte del Perú, desde el río Lambayeque hasta el río Nepena. Descrito como los griegos del Andes, los Moche eran famosos por sus grandes pirámides. Dentro de estas pirámides, artistas Moche pintaron murales dedicados a los dioses, las prácticas religiosas y los líderes monches muertos. En la década de 1980, los arqueólogos empezaron a descubrir tumbas Moche con fragmentos de cerámica y murales que representaban unas escenas bastante inquietantes. Al parecer, los Moche tenían una predilección por pintar escenas que mostraban seres humanos teniendo relaciones sexuales con animales y cadáveres. Estas pinturas llevaron a algunos investigadores a creer que los Moche llevaban a cabo rituales sexuales con los muertos durante o después de los sacrificios humanos. Número 8. Karen Gridley. Aproximadamente el 90% de los necrófilos son hombres. Una excepción es Karen Gridley, una ex aprendiz de embalsamador en la morgue Sacramento Memorial. Después de su arresto en 1979, debido a que la necrofilia no era ilegal en California, Gridley solo fue acusada de conducir ilegalmente un coche fúnebre y de interrumpir un funeral, después de que secuestrara el cuerpo de John Mercury de 33 años de edad. Gridley solo pasó 11 meses de cárcel y 2 años de libertad condicional. También pagó una multa de $255. Desde que obtuvo notoriedad, Gridley se convirtió en una portavoz no oficial de necrófilos. Ella admite que disfruta el olor de la muerte y que siente placer al asistir a los funerales de sus llamados cadáveres amantes. Número 7. Anthony Merino. En el otoño de 2007, un residente de Nueva York de nombre Anthony Merino, de 24 años de edad, fue noticia por todas las razones equivocadas. El ex técnico de laboratorio en el hospital Holy Name en Teaneck, Nueva Jersey, fue detenido después de que un guardia de seguridad del hospital lo sorprendió haciendo algo indecente con una paciente de 92 años de edad que había muerto recientemente. De acuerdo con el guardia de seguridad que vio a Merino profanar el cadáver de la mujer, Merino fue condenado a 7 años de prisión por un tribunal del condado de Bergen. Sin embargo, durante el juicio, Merino aceptó un acuerdo de culpabilidad con los fiscales para someterse a un examen psiquiátrico y el tratamiento psicológico a cambio de una posible reducción de la pena. Número 6. Entre 1948 y 1952, Genso Kurita cometió una serie de delitos que tendía a centrarse en atacar a madres con las hijas. Cuando Kurita fue capturado en enero del 1952, fue acusado de asesinar a una mujer de 24 años de edad y a su tía de 63 años de edad. Kurita también fue acusado de violar sexualmente los cadáveres. Luego de su detención, los investigadores japoneses descubrieron que Kurita era un depredador implacable que había cometido varios asesinatos.
Su acción más atroz fue el llamado incidente de Ozen Korogashi. En octubre del 1951, Kurita violó y asesinó a una madre de 3 hijos de 29 años de edad. Después tiró el cadáver de la mujer por un acantilado en Ozen Korogashi y posteriormente tiró sus 3 hijos aún vivos. Milagrosamente, uno de los niños sobrevivió. Otros delitos de Kurita incluyen el entrar en una casa de una mujer mientras ella dormía. Después de asesinar a la mujer y violar a su cadáver, Kurita se dio a la fuga. Todo este proceso fue presenciado por el hijo de la mujer que dormía a su lado. Por este crimen y otros, Kurita fue ejecutado por medio de la horca en 1959. Número 5. Los 4 de la calle Hickory. En enero de 2014 en Hickory, Alyssa Massaro, Joshua Miner, Adam Landerman y Bethania McKee atrajeron a unos amigos de nombre Eric Glover y Terrance Rankins al apartamento de Alyssa en Joliet, Illinois. Allí, el cuarteto robaron a Gobler y a Rankins. En su confesión grabada más tarde, Joshua afirmó que el asesinato no se había tomado en consideración hasta que uno de los 2 hombres trató de asaltar sexualmente a Bethania. Esta afirmación se contradice, ya que Bethania y Alyssa declararon antes que Joshua y Adam les dijeron que salieran de la habitación antes que ellos estrangularan hasta la muerte a Gobler y Rankin. Alyssa y Joshua aparentemente trataron de tener sexo encima y al lado de los cadáveres asesinados. El 2015, McKee, Miner y Landerman, todos habían sido condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por sus crímenes. Alyssa recibió 10 años de prisión después de haber aceptado y declarar en contra de sus 3 compañeros. Número 4. Victor Ardisson, también conocido como el vampiro de Muy, fue un empresario de pompas fúnebres y enterrador en la pequeña ciudad de Muy en la región francesa conocida como Provenza. Durante años, Ardisson se vio involucrado en muchos actos de necrofilia. Cuando finalmente fue capturado, confesó haber tenido relaciones sexuales con más de 100 cadáveres que habían sido confiados a su cuidado. Ardisson también admitió que con frecuencia desenterraba cadáveres y se los llevaba de vuelta a su humilde hogar. Cuando la policía examinó su residencia, encontraron el cadáver de una niña de 3 años de edad. La policía también descubrió que Ardisson dormía junto al cadáver y que con frecuencia llevaba a cabo actos sexuales con el cuerpo. En otro lugar se encontró el cráneo de una niña de 13 años de edad, cráneo que él constantemente besaba y le llamaba mi novia. A lo largo de la investigación, Ardisson confió a la policía que él siempre habló con los cadáveres en su casa y los trataba como si aún estuvieran vivos. Cuando no respondían, Ardisson se sentía rechazado y se desanimaba por un tiempo. Marcelo de Andrade. Marcelo de Andrade, también conocido como el vampiro de Niterói, ganó su apodo porque le gustaba beber la sangre de sus víctimas. Antes de convertirse en un asesino en serie, Andrade trabajó en la prostitución. Después de un intento de suicidio, fue enviado a un reformatorio. Mientras estuvo allí, Andrade fue golpeado con regularidad. Muchas veces, sus peores golpes llegaban de manos de sus mismos parientes. A los 23 años, Andrade trató de encontrar un poco de consuelo espiritual al asistir a la Iglesia Universal del Reino de Dios 4 veces a la semana. Sin embargo, en un periodo de 9 meses, en 1991, Andrade violó, asesinó y profanó los cadáveres de 14 jóvenes. Muchos eran o habían trabajado en la prostitución, mientras que otros estaban involucrados en el mercado de las drogas. Varias de las víctimas de Andrade también fueron decapitadas. Andrade fue detenido en diciembre de 1991 y declarado demente casi 2 años más tarde. Número 2. Lam Corwan. En 1982, un taxista de 27 años de edad, Lam Corwan, fue también un depredador sexual aterrador que mató a 4 mujeres antes de mutilar sus cuerpos. Por estas mutilaciones obtuvo el nombre de El Carnicero de Hong Kong. También se conoce como el Carnicero de la Noche Lluviosa porque tenía la costumbre de asesinar a las mujeres en días de lluvia. Tras la detención de Lam, las autoridades de Hong Kong descubrieron que Lam tenía relaciones sexuales con los cuerpos de sus víctimas y que luego le retiraba sus órganos sexuales y los mantenía en recipientes Tupperware. En la actualidad cumple una cadena perpetua. Poco se sabe de una película que forma parte de los filmes para la televisión basados en casos policiales, Hong Kong Criminal Archive. En este caso se llama Female Butcher, o sea, el carnicero de féminas. Número 1. El sargento Francois Bertrand. Era un ladrón de tumbas y necrófilo.
El 15 de marzo de 1849 a las 11:30 de la noche fue admitido en el Hospital Val-de-Grâce en París con heridas de bala en el costado derecho. Anteriormente, sepultureros del cementerio de Montparnasse habían puesto una elaborada trampa para atrapar al famoso vampiro de Montparnasse, una figura misteriosa que era responsable de una ola de profanaciones de tumbas y mutilaciones. Cuando circuló la noticia de que un sargento del ejército francés estaba siendo tratado por heridas que eran consistentes con las trampas del cementerio, el cirujano de Bertrand, el doctor Marshall de Calvi, recibió una confesión completa de su paciente. Bertrand le dijo a su médico que había exhumado decenas de cadáveres masculinos y femeninos antes de sacarle las vísceras. En última instancia, Bertrand fue declarado culpable de 15 cargos de grave profanación, pero solamente condenado a 1 año de prisión. Tras cumplir su condena como un preso modelo, Bertrand se suicidó. Y bien amigos, déjame un like si el video fue de tu agrado y compártelo con tus amigos. Suscríbete para que estés al día con el nuevo material. Un enorme beso y hasta la próxima.